Walter Begray Allende fue un economista cordobés y fue quien dio a conocer el llamado Plan Andiña cuando hizo una denuncia formal ante la justicia. Las denuncias de Begray Allende fueron ignoradas excepto por un abogado tucumano, el doctor Ezequiel Ávila Gallo, el cual presentó una denuncia formal ante un juez federal en Tucumán para que se inicie una investigación, ya que de ser cierta la teoría del Plan Andiña, la soberanía de la nación estaría en peligro. Pero como era de esperarse, la denuncia fue cajoneada y nunca se hizo ninguna investigación. Y no solo no se investigó nada, sino que los medios de comunicaciones ridiculizaron la denuncia. Begray Allende era furiosamente antiperonista, de hecho en un momento de su vida tuvo que irse del país justamente por su antiperonismo, pero irónicamente a la hora de buscar apoyo en dirigentes políticos, buscó apoyo en el ultraperonista José Ignacio Rucci, el líder de la CGT en aquel momento. En 1971, el economista cordobés Walter Begray Allende publica una carta abierta dirigida a José Rucci, secretario general de la CGT Argentina. En ella, denuncia un plan internacional comandado por la comunidad judía asentada en territorio nacional para apropiarse de la Patagonia y fundar allí un Estado judío. La denuncia de Begray Allende provocó un estado de alerta y conmoción general en la sociedad argentina. Una vez más, los sectores nacionalistas, conformados principalmente por las Fuerzas Armadas y las facciones reaccionarias del peronismo, se encargaban de difundir un supuesto complot sionista en territorio nacional. Los rumores se multiplicaban por minuto. Cientos de miles de personas entraron en pánico e identificaron al pueblo judío como enemigo común. En el momento en que esto aparece, en el año 71, en un momento de muy intensa agitación social, recordemos el 69 el Cordobazo, el 71 el Viborazo, estamos en presencia de el comienzo del auge de las organizaciones revolucionarias armadas y estamos en el comienzo del auge de el sindicalismo combativo y clasista en la Argentina. No es casual que sea justamente en una carta dirigida al secretario general de la CGT en aquel momento, a Rucci, en el que se realice esta denuncia como una forma instrumental de profundizar el intento de lograr una alianza finalmente lograda entre la derecha sindical peronista y la derecha autoritaria no peronista para frenar la oleada revolucionaria y de protesta que atravesaba la Argentina en estos fines de los años 60, principios de los años 70. La denuncia de Begray se efectuó en medio del caos político desencadenado por la violenta proscripción del peronismo desde 1955. En ausencia de su líder, exiliado en Madrid, el movimiento justicialista se había ido polarizando, enfrentando violentamente a la derecha y a la izquierda peronista. La crisis social y política ahorcaba cada día con más fuerza la realidad argentina. La publicación del Plan Andiña serviría perfectamente al accionar de la ultraderecha peronista, destinada a desviar y frenar las luchas populares de la época. Como bien decía el extracto del documental, el 1 de noviembre de 1971, Begray Allende le mandó una carta a Rucci en la cual explicaba la conspiración sionista que se estaba llevando a cabo. Begray le mandó esta carta a Rucci porque, por más que él era antiperonista, consideró que Rucci era alguien confiable. Rucci era un trabajador de ideología nacionalista y justicialista que simpatizaba con los movimientos nacionalistas europeos como el fascismo o el falangismo. Rucci veía el justicialismo como una versión argentina de esos movimientos y por eso militó toda su vida fielmente en el peronismo, incluso cuando el movimiento peronista fue prohibido luego de la revolución fusiladora. Rucci fue escalando posiciones dentro del sindicalismo, siempre situándose en una tercera posición, mientras el peronismo se dividía entre peronismo de derecha y peronismo de izquierda. Cuando Rucci recibe la carta de Begray Allende, donde le informaban sobre la conspiración sionista, él ya tenía una posición en la cual tenía influencia en el movimiento peronista y en los medios de comunicaciones de ideología que tenía una línea peronista también. Entonces da una bajada de línea para que se empiece a difundir el Plan Andiña en la sociedad y especialmente en las Fuerzas Armadas. Quizá es por eso que incluso durante la dictadura del 76 los militares investigaron el tema del Plan Andiña, e incluso hay un testimonio del judío Timerman
donde dice que suboficiales del ejército lo tuvieron secuestrado y lo torturaban mientras le preguntaban cuáles eran los planes de los judíos en la Patagonia. Rucci hace que se difunda la teoría de la conspiración sionista de forma masiva y los sectores nacionalistas son lo que más atención le prestan a esta cuestión. Rucci además fue uno de los impulsores de la vuelta de Juan Domingo Perón a Argentina y cuando Perón vuelve lo pone como su mano derecha. Antes de que Perón vuelva al país, el líder montonero judío Mario Firmenich viajó a Roma para reunirse con Perón y lo que se dice es que la reunión terminó mal y que el líder montonero terminó de muy mala manera con Perón por diferencias ideológicas irreconciliables. Cuando Perón vuelve al país, vuelve con gente como López Rega a su lado, entre paréntesis, López Rega merece un video solamente para él, porque es uno de los personajes más turbios de los últimos tiempos en Argentina. La cuestión es que los montoneros veían a la gente como López Rega como representantes de la derecha y Perón encima lo incluyó en su gobierno, así que eso no le gustó nada al, entre comillas, peronismo de izquierda. En sus discursos públicos, Perón se muestra distanciado tanto de la derecha capitalista como de los marxistas. En este discurso que van a ver a continuación, Perón habla del acuerdo entre los capitalistas y los comunistas en la Segunda Guerra Mundial. En este momento hemos visto que al terminar la Segunda Guerra Mundial se produce Yalta, donde la burguesía y el comunismo se ponen de acuerdo. Viene después Potsdam, donde hacen los tratados que permiten que poco tiempo después Santo Domingo sea ocupado por 40.000 marines del imperialismo yanqui. Digo, compañeros, con el ok de los yanquis, pero también con el ok de los rusos. No se olviden. Poco tiempo después, Checoslovaquia es ocupado por las fuerzas del Pacto de Varsovia, con el ok de los rusos, pero también con el ok de los yanquis. Si eso no están de acuerdo, bueno, lo disimulan muy bien. Ahora, dejando de lado a Perón y volviendo a centrarnos en Rucci, más allá de si alguno de los que está viendo este video es peronista o no, yo por ejemplo no lo soy, aunque coincida en varias cuestiones con el peronismo, pero creo que lo que hay que destacar acá es de Rucci es su lealtad, su honestidad y su patriotismo, porque siempre fue un trabajador y cuando estuvo en posiciones de poder nunca estuvo envuelto en ningún caso de corrupción ni nada por el estilo. Todo lo contrario a los gordos sindicalistas que tenemos hoy en día, que apenas llegan a un puesto de poder, de repente se vuelven millonarios y se los ve comprando en tienda de lujo en Suiza. Rucci no solo defendía a los trabajadores, sino que se encargaba de dar discursos a las clases obreras, donde hablaba de la sinergia internacional, de los poderes ocultos que conspiraban contra la nación argentina, etc. Rucci en sus últimos discursos empieza a hablar de ciertos poderes internacionales que acá ya sabemos quiénes son, y dice que las organizaciones guerrilleras como el ERP o Montoneros son financiados por estos poderes. Y un grupo de mercenarios al servicio de la sinarquía internacional. Compañero José Alonso, nadie logra comprender por qué razones hay para que la vergüenza enlode los más profundos del ser nacional. Que nuestra patria, esta bendita tierra que nos legaron nuestros mayores, se vea empañada por el bochorno y el asesinato artero y despiadado. ¿Quiénes arman los brazos ejecutores de estos horrendos crímenes? ¿Quiénes son los cerebros ideológicos y qué oscuras fuerzas conducen este proceso repulsivo que retrocede al país al caos y a la anarquía? No es fácil responder a estos interrogantes, pero no resulta difícil encontrar su explicación. Aquí hay un solo y único culpable, un sistema político retaseado que coloca al país en el padecimiento de la incertidumbre, un sistema de feroz explotación y de miseria que permite que unos pocos vivan llenos de privilegio a expensas del hambre y las necesidades de la inmensa mayoría del pueblo. Este sistema de explotación, fácil caldo de cultivo para los extremismos de izquierda y de derecha, y sin escrúpulos de ninguna naturaleza apelan a cualquier medio, por criminal que sea, para callar las voces
de los que quieren para el pueblo una vida de justicia, de paz y de bienestar. Obviamente era un tipo muy peligroso para la élite sionista y Rucci sabía que estaba en la mira de estos poderes. Por eso escribió este poema que van a escuchar ahora. El original duraba como 10 minutos, pero lo acorté a 2 minutos para que no se alargue mucho el video. Escúchenlo porque es muy interesante. ¿Qué haré yo ya después de muerto, si nuestros compañeros no marchan por el camino cierto? Morir. Morir nuevamente. De nuevo morir. Definitivamente. ¿Qué haremos con los bolches de la otra vereda, que ensucian lo que tocan? Juventudes, tradiciones, banderas. Mientras tanto, los traidores están entre nosotros, en los monseñores concubinados y en los sacerdotes marxistizados, en la prensa corrupta, vacía, cipaya, judía, en los militares iguales, fraternales, liberales, en esta cultura de quema, bastarda, vencida, blasfema, en la moral de lo fácil, en las palabras con su sentido abortado, le hace gloriosos montoneros, le hace patria a secas, en los símbolos usurpados, estrella federal, en los que extienden el brazo en lo alto hacia adelante con los dedos en V, bastardeando el saludo romano. Y hay muchos más damnificados. Por favor, todos lo sabemos. Mientras tanto, los traidores están entre nosotros. Si me pasa algo, si me llega a pasar, que nadie tenga dudas. Solo los sucios bolches y los inmundos troquistas me... Rucci no es que estaba paranoico, él sabía que iban a matarlo. Vamos a ver ahora el último reportaje a José Ignacio Rucci. Después del episodio en que incluso resultó muerto el conductor de su automóvil, ¿usted ha tomado nuevas medidas de precaución? ¿Ha tomado custodias, etcétera? No, no he tomado ninguna medida de precaución, porque hecho de esta naturaleza, consumado por asesinos pagados, no merecen, o es imposible prácticamente tomar prevenciones. Yo tendría que encerrarme en una pieza, meterle llave, y mi espíritu, mi forma de ser no me permite una actitud de esta naturaleza. Seguiré adelante, seguiré luchando, soy peronista, soy un trabajador y estoy al frente del movimiento obrero. Y de eso ni los asesinos me van a separar. Finalmente, por una orden de la Sinarquía Internacional, los agentes montoneros prepararon un golpe contra Rucci que lamentablemente terminó de la peor manera. Lo asesinaron poco después del mediodía. Hacía 2 días que Perón había sido elegido presidente por tercera vez, pero ni siquiera la abrumadora mayoría del 61,86% de los votos pudo detener a la barbarie. Invitó por la ventana del tercer piso. Estaban los guardaespaldas ahí, tirotearon y se cayó acá, le habrán dado unos cuantos impactos. Y se fue arrastrando toda la vereda, unos 4 o 5 metros, hasta el zaguán de la casa de él. Este es el clima que se vive. En este lugar, producto de un atentado, murió el dirigente José Ignacio Rucci. La noticia se difunde por los medios de todo el país y conmociona a la opinión pública. En pocos minutos, la escena del crimen desborda de gente. La cantidad de curiosos que han logrado eludir el cerco, las amistades que se hacen presentes de José Ignacio Rucci, dirigentes gremiales, ministros del Gabinete Nacional y incidentes que se producen constantemente entre la policía y otra gente que vamos a tratar de registrar qué ocurre. Con el correr de los minutos y en medio de la confusión, el testimonio de los vecinos permite reconstruir lo sucedido. Vi a 4 personas que se acercaban hacia el auto donde estaba estacionado y disparando con una ametralladora. Este es el vehículo en que se disponía a partir José Ignacio Rucci. En momentos en que iba a subir al mismo, él y 2 personas que lo acompañaban resultaron heridas de balas que fueron disparadas desde las viviendas de enfrente. Pese a que cientos de policías salen en su búsqueda, los autores del atentado logran escapar. El único rastro que dejan son 2 automóviles abandonados. Quienes
han presenciado el momento en que estos dos vehículos eran acá abandonados han reconocido que los mismos fueron abandonados por alrededor de 7 hombres jóvenes que la mayoría de ellos estaban armados. El asesinato fue cuidadosamente planificado. Rucci había pasado la noche del 24 en Avellaneda 2953 en la casa que creyó segura, ignorando que el día anterior 2 hombres habían copado la casa de al lado y que a la noche un grupo comando había tomado la terraza de enfrente. En algunas ocasiones llegó a decirme: yo ya estoy jugado. Dice, yo sé que estoy jugado. Dice, y yo sabía que llegaban amenazas a la CGT. Tito Abraham Muñoz, su chofer, sobrevivió de milagro. José, cuando salió, le impactaron de arriba, acá. Yo me bajo del coche, doy vuelta a los efectos de ver qué es lo que le había ocurrido a José y cae una bomba, humo. El cuerpo de Rucci fue atravesado por 23 disparos de fal y taca y pistola. Por esa cantidad de perforaciones, en ámbitos montoneros se la bautizó como Operación Traviata, en alusión a una conocida publicidad de galletitas cuyo eslogan era la de los 23 agujeritos. Ahora presten mucha atención, porque hay datos muy interesantes sobre el asesinato de Rucci. Y es que, por ejemplo, los montoneros dispararon desde 2 lugares claves. Unos se situaron en la parte de arriba de una inmobiliaria que casualmente era propiedad de un judío. Los otros montoneros se postraron con sus armas en el techo de una escuela llamada Maimónides, que, oh casualidad, era una escuela judía, o mejor dicho, es una escuela judía porque todavía sigue existiendo. Y otro dato interesante es que el día después del asesinato de Rucci, acribillaron a balazos a un montonero judío llamado Enrique Greenberg, que era también jefe de investigación en la Universidad de Buenos Aires. No se sabe quién fue el que mató a ese judío montonero. Algunos dicen que fue una operación secreta ordenada por José López Rega, otros dicen que fueron movimientos fascistas que actuaron por su cuenta, que descubrieron que ese judío fue uno de los ideólogos del asesinato de Rucci y en venganza lo mataron. En fin, todo apunta a que José Ignacio Rucci fue asesinado por el sionismo a través de guerrillas marxistas que ellos controlaban, y lo hicieron simplemente para sacárselo de encima porque quizá lo consideraban un tipo peligroso por su posición anti-sinarquía internacional. Por cierto, no olvidemos que no solo el líder de montoneros, Mario Firmenich, era judío, sino que el hombre que manejaba las finanzas de los montoneros en aquel momento era el judío Greiber. También controlaba papel prensa este judío. No por nada Rucci en su poema habla de la prensa judía. El tipo sabía muy bien de lo que hablaba. Y agrego algo más. Como dije anteriormente, el peronismo estaba dividiéndose entre izquierda y derecha, y en los dos bandos se encontraban tanto judíos como masones. La mano de Licio Gelli de la logia Propaganda Due es más que evidente, y quizá esta misma logia también estuvo implicada en el asesinato de Rucci, porque imagínense que a estos tipos no les convenía para nada tener a Rucci, que era un tipo totalmente anti-masón y anti-sionista, metido en el gobierno y con el poder de influencia que tenía Rucci en el movimiento peronista. Además, como también dije antes, está el factor de José López Rega, que también era masón de la logia justamente de Propaganda Due de Licio Gelli, y también pudo haber tenido cierto interés personal en sacarse encima a Rucci para quedar solamente él junto a Perón. López Rega tranquilamente pudo haber liberado la zona para que los montoneros maten a Rucci sin problemas, por ejemplo. Yo no descartaría nada, pero de lo que sí estoy completamente seguro es de que el asesinato de Rucci no fue un simple atentado terrorista más del montón, como lo pinta la historia, sino que fue algo con un trasfondo mucho más importante que el que está a simple vista. Y bueno, para terminar el video, lo único que puedo decir es que ojalá algún día se sepa con exactitud qué fue lo que pasó, aunque en la situación actual creo que la única que nos queda es tener fe en la justicia divina, en este caso y en todo lo demás, porque de la justicia terrenal corrupta que tenemos hoy en día no se puede esperar nada, o al menos no nada bueno. Bueno, nos vemos en el próximo video.